cómo el poder y el dinero pueden ser fugaces y cómo terminó sus días prisionero de su propio hijo, viendo por la ventana de su celda la obra maestra que le hizo a su esposa en honor a un amor eterno. ¿Listo para cambiar tu paisaje y manifestar tus sueños? Dejemos ir los juicios, confiemos en el flujo divino y manifestemos nuestros deseos. En este viaje espiritual a India te guiaré a través de 5 ciudades sagradas: Delhi, Varanasi, Agra, Dharamsala y Rishikesh. Dejamos atrás a Varanasi, la ciudad espiritual donde reflexionamos de la vida, la muerte y el desapego. Y ahora vamos a hacer un cambio de paisaje. Vamos a llegar a Agra, una ciudad que nos sumerge en la opulencia, el poder y la grandiosidad de un imperio pasado. Esto casi equivale a pasar de una meditación silenciosa a un despliegue majestuoso de historia y amor eterno. ¿Y cómo hicimos el recorrido? De Varanasi hasta Nueva Delhi tomamos un vuelo interno y desde Nueva Delhi hasta Agra se puede ir en tren o en nuestro caso conseguimos un Uber. Esa fue la forma como más cómoda y fácil como de poder viajar. Como llevábamos dos maletas, una de 23 kilos y una de 10, entonces ahí en Delhi dejamos las maletas grandes y solamente nos llevamos la maleta pequeña, porque en Agra solamente nos íbamos a quedar una noche, realmente. Eh, la salida o digamos que el ingreso al Taj Mahal, la idea es hacerlo muy a primera hora, 5 de la mañana, uno ya debe estar como en recorrido hacia el Taj Mahal para que tomar fotos bonitas, que no haya tanta gente. Entonces, digamos que en ese orden de ideas lo que hicimos fue llegamos, dejamos las maletas ahí en Delhi y de ahí en adelante pues empezamos ya el recorrido para Agra. Ya haciendo ese recorrido por la ciudad, digamos que se ve una ciudad muy bonita, unas edificaciones modernas, unas vías amplias con puentes, el metro, tiene mucha diversidad de transporte, digámoslo así. Y algo que me llamó mucho la atención es que en una parte había un monumento, digámoslo así, y es unas manitos en esta posición, y una mano es de un robot y la otra mano es humana, y dice Namaste. Entonces, como que, oh. Ya estamos en esa época, ¿no? Bueno, ya a medida pues que empezamos a recorrer Delhi, ya nos fuimos adentrando en la vía que conduce hacia Agra, se nota una ciudad muy bonita, una vía amplia, moderna, edificaciones también muy bonitas, el tráfico como tal fluye, a pesar de que hay muchos vehículos, el tráfico fluye muy bien. También uno se encuentra con los peajes, pero también están organizados, o sea, no hay muy tanta demora como en esos procesos. Y ya cuando ingresamos a Agra nos recibe una ciudad bonita, con unas edificaciones modernas, en el ingreso tiene unos hoteles de lujo, está la típica postal, que son las vacas que pueden estar en la vía, y pues no era la excepción que no las encontráramos, las vimos. También está el metro, y recorrimos como una parte pequeña de ahí de Agra y ya pues finalmente ya nos llevaron al hotel. Y este hotel quedaba muy cerca del Taj Mahal. Entonces digamos que nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana, ya estábamos en pie. A las 4:40 ya estaban sonando ya los cantos de los musulmanes, invitando pues como a orar. Entonces eso ya lo habíamos visto también en Varanasi, entonces como que ya era normal, digamos, ya no llamaba tanto la atención, pero igual pues allá también los vimos. Y muy a las 5 de la mañana ya estábamos listas para que fueran por nosotros. Como del hotel donde nos estábamos quedando al Taj Mahal quedaba cerca, entonces digamos que no era necesario como irnos en un vehículo o algo, no, sino que uno sale y camina. Es un trayecto seguro, es bonito, aunque estaba lloviznando, entonces siempre nos tocó pues como que el guía llevaba sombrillas afortunadamente, entonces anduvimos caminando. También digamos que para hacer ese trayecto la gente que de pronto se queda en los hoteles un poquito más lejanos, pues hay unas especies como de carritos de golf que son muy bonitos y también para llevar la gente. Entonces digamos que el trayecto, ese trayecto del ingreso al Taj Mahal es siempre muy acompañado, entonces es bonito.
Nos habían recomendado hacer la compra de las boletas online, entonces así lo hicimos y digamos que eso sí a uno le representa como ahorro de tiempo y de filas. Entonces casi que nosotros llegamos y como a las 6 de la mañana ya estaban abriendo las puertas. Tú entras y digamos que hay un previo antes de ya llegar directamente al Taj Mahal y es como la expectativa, uno dice, ay, ¿qué me voy a encontrar? ¿Cómo va a ser la caminata? Pero es muy bonito, o sea, el Taj Mahal no solamente es un mausoleo, eso es un complejo arquitectónico muy bonito. Tiene una casa de huéspedes, tiene una mezquita, está el Taj Mahal, tiene unos jardines y toda la edificación tiene una simetría y armonía única, que en parte lo que ellos intentan reflejar es el paraíso islámico. Cuando ya tienes ingreso, entonces tú caminas por unos pasillos y apenas tú llegas a una parte, pues digamos que ya te indican hacia dónde tú debes ingresar para poder ya entrar a la parte principal. Apenas te dan ingreso, ya te indican cuál es el recorrido que tienes que hacer y cuáles son los pasos que debes dar como para antes de llegar al Taj Mahal como tal. Entonces llegamos a una parte donde hay unas cúpulas muy bonitas y ahí, digamos, tú tienes el frente como si fuera el Taj Mahal, fuera un cuadro más de esa parte. Se ve súper bonito. Y ya cuando tú pasas esta primera, digamos, como estación y ya tienes al frente el Taj Mahal, ¡oh! Eso es espectacular. Y ahí es donde tú empiezas a notar toda esa simetría que se habla, toda esa armonía, que si abrían una puerta que tenían que abrir otra al frente, que si había algo allá que también tenía que estar atrás, que tantas cúpulas, ¿qué significaban? ¡Wow! Eso era una cosa ¡oh! Hermosa. Y fuera de eso, ya era ver el cielo. En ese momento estaba nubladito porque como era tan madrugado, no se veía el sol, entonces estaba nubladito. Pero entonces todo ese mármol enfrente se veía de un color espectacular. Ya empezamos nosotros a caminar, a hacer el recorrido, a tomarnos foticos. Yo parecía como una niña. Bueno, y aquí estamos viendo esta maravilla. ¿Qué opinamos? Hacía más feliz. Me lo disfruté, tomé fotos, caminamos, nos fueron contando toda esa historia. Por ejemplo, nos contaban que la construcción de todo ese complejo duró 22 años, que este emperador casi que se gasta la mitad de toda su fortuna en esa construcción y que esa construcción era para su tercera esposa, la cual había muerto cuando tuvo su 14º hijo. Entonces, esa tercera esposa le hizo todo esto porque era su esposa favorita, porque ellos contaban que las 2 primeras esposas que él tenía habían sido más como por un compromiso que tenía, porque antes a usted lo casaban era por un compromiso que existía ya establecido. Y la tercera sí ya era como por amor verdadero, digámoslo así. Y que, pues digamos que no solamente pues, se llevó mano de obra en la construcción, sino también todo el tema de artesanos, porque el trabajo es muy meticuloso en cuanto al tallado del mármol, todas esas incrustaciones que tienen en oro, piedras preciosas y semipreciosas también. Entonces eso es espectacular, todo ese trabajo que hicieron tan manual. Ya cuando uno hace todo el recorrido por toda esta obra, digamos que cuando ya uno va a entrar al Taj Mahal como tal, toda la edificación es en mármol, entonces a uno le toca colocarse unos zapaticos en una lona especial para proteger obviamente el mármol. Como ese día estaba lloviznando, entonces nada, disfrutar de la lluviecita que no era pues como tan terrible, ¿no? Estaba una lluviecita que era como refrescaba un poquito porque también siempre hace calor allá. Entonces hicimos todo el recorrido, tomamos muchas fotos. En la parte de atrás, o sea, todo lo que tú ves en la parte de adelante es igualito hacia la parte de atrás, o sea, eso es una simetría única. Bueno, y ahora estamos en la parte posterior del Taj Mahal. Es una edificación hermosa, espectacular, llena de detalles, de historia
Y en la parte posterior está este río, es el segundo río más importante de la India después del Ganges. Esto es espectacular. ¿Así? ¿O más lindo todo esto? El Taj Mahal es sin duda la joya del Agra y es una de las construcciones más icónicas del mundo. Por eso es considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno. Y ya cuando terminé de hacer todo el recorrido por esta edificación tan bonita, pues siempre saltan como preguntas y demás. Acababa de ver esta construcción majestuosa, llena de detalles, llena de riquezas, de esplendor, donde un emperador construye esta obra para su amada que ya ha muerto, y de alguna manera lo que trata de hacer es que con este monumento es perpetuar la memoria terrenal de una persona que ya no está, y eso es como un símbolo del amor que trasciende, pero que también de alguna manera está aferrándose a algo que ya no está. Cosa que para la forma en como en Varanasi manejan la muerte es totalmente diferente, porque en Varanasi el cuerpo lo ponen al fuego para luego las cenizas tirarlas al río y liberarlas. Entonces yo decía, ¿con cuál de las dos me siento más identificada? Y la misma pregunta les haría a ustedes. Indiscutiblemente esta obra es maravillosa. Este monumento tiene un despliegue de trabajo artesanal muy lindo, y además pues digamos que todo el trabajo que tienen que hacer a diario allá en Agra para mantener esta edificación en buen estado, que sea linda, porque digamos que la cantidad de personas que lo visitan a diario, eso es una cosa loca. Cuando terminamos el recorrido por el Taj Mahal, hay una parte de la historia de este emperador que construyó este mausoleo de su esposa, donde dice que él también quería construir para sí mismo un mausoleo, pero en mármol negro. Entonces, que el hijo, cuando se dio cuenta de esas intenciones que tenía su papá, entonces no le pareció, porque si para la primera construcción casi que se gastó la mitad de la plata de su reino, pues con la segunda construcción pues seguramente iban a quedar en quiebra. Entonces él lo que hizo fue que lo derrocó y lo encarceló en el fuerte de Agra, que era como la vivienda del emperador. Entonces nos dirigimos hacia allá, hacia este fuerte de Agra. El fuerte de Agra es una edificación grandísima que está elaborada en una arenisca rojiza, y allí vivía toda la familia del emperador antes de que la capital de la India se trasladara a Nueva Delhi. El fuerte de Agra es como una ciudad amurallada. Es una fortaleza muy linda donde se ven unos jardines espectaculares, tiene palacios, tiene mezquitas. Estaba una parte donde el emperador hacía sus reuniones con el pueblo y hacía las audiencias en público. La gente pues llevaba como su situación, lo que le pasaba, le contaban al emperador y él se encargaba pues como tal de solucionarse. Entonces digamos que hay unos salones gigantes, muy bonitos. ¿Qué vimos ahí? Hay dos partes de esta edificación. Hay una parte que es como más moderna que la otra. Entonces la más antigua, digámoslo así, ellos intentan con esta arenisca roja, tallan esa piedra de tal manera que simula la madera. Son unos tallados espectaculares, unas cosas muy lindas. Y en la segunda parte de la edificación, que es como una parte más moderna, donde ya la intervinió el hijo que derrocó a su padre, es en mármol blanco y tiene mucha similitud con las construcciones que encontrábamos en el Taj Mahal. Entonces digamos que muchos detalles de allá de cómo manejaban el oro, cómo manejaron las piedras preciosas y cómo las incrustaban dentro del mármol, es espectacular. Entonces los mismos detalles que veíamos allá en el Taj Mahal también se ven acá. Algo particular, el recorrido de acá de este fuerte de Agra es grande, o sea, hay que caminar bastante. Algo que sí debo pues como resaltar en esta visita que se hizo al fuerte de Agra es que hay una parte de esa edificación, la que está en arenisca roja,
está inundado de murciélagos. Entonces, el olor de esos salones, de algunas partes de este sitio, es muy fuerte, huele muy fuerte. Entonces, digamos, en mi caso que sufro de rinitis alérgica, pues sí me alborotó un poco la alergia y como que uno trataba como de esquivar como esas partes y continuar como el recorrido y disfrutar como de otra parte como del paisaje que tiene este sitio. Y aquí está la parte más asombrosa de esta historia. Este emperador que derrochó dinero, tiempo en construir el mausoleo para su difunta esposa, y que se demoró 22 años, terminara sus días en una celda después de que su hijo lo derrocara para evitar que se gastara el dinero en un mausoleo negro que él deseaba tener para él. Entonces, conocimos la celda y esta celda tenía acceso a unas ventanas donde se ve el Taj Mahal. Esta historia pues lo pone a uno a reflexionar un poquito en cuanto a que el poder y el derroche pues no dura para siempre y que las relaciones familiares pueden tornarse complejas, incluso hasta en estas familias de emperadores como lo estamos viendo. Más allá de todos los espléndidos monumentos que hemos visto de Agra, pues también aproveché para que me hicieran un tatuaje de henna. Estos tatuajes duran aproximadamente entre 1 o 2 semanas, depende del cuidado. En mi caso me duró 1 semana y estos los utilizan como para eventos especiales, ejemplo, una boda. Cuentan que en los diseños le ocultan el nombre del novio y que en la noche de bodas, entonces él debe adivinar dónde quedó. O sea, ese es el tema con esos diseños. Para ellos, esos tatuajes traen abundancia y es un buen augurio. Entonces, es bonito el contexto que le traen a estos tatuajes, me pareció bonito. Llama la atención de toda esta historia de Agra, es la historia de este emperador, cómo el poder y el dinero pueden ser fugaces y cómo terminó sus días prisionero de su propio hijo, viendo por la ventana de su celda la obra maestra que le hizo a su esposa en honor a un amor eterno. Y quisiera que me contaran qué les pareció a ustedes esas historias del Taj Mahal y el Fuerte de Agra, una historia cargada de un drama épico de amor, poder y la caída de un imperio. ¿Ven? Y mientras ustedes me escriben y yo los leo, voy terminando este cuadro y nos preparamos para nuestra siguiente parada, que es Dharamsala.